La cruz no será más pesada que la gracia que nega, y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su faz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más apurados no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción, y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Buenas tardes a todos ustedes, hermanos. Bienvenidos sean los invitados que hoy los acompañan a la Iglesia de Cristo. Como siempre, le doy gracias a Dios por poder estar aquí reunidos con todos ustedes para guardar este memorial, ¿no? Y en igual manera le doy gracias a Dios por el mensaje de hoy. Vamos a empezar ahí en Efesios capítulo 1. Efesios 1:3. Efesios 1:3 lee: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, cuando yo leo esta escritura, me pregunto y me quedo pensando en mí mismo, yo no hice nada para merecer esto, ni usted tampoco. No obedecimos, no nos portamos de una manera buena o excelente para que Dios haya venido a morir en la cruz por nuestros pecados. O sea, esto es el puro afecto de su voluntad, dice la Escritura. Porque Dios es misericordioso y por su gracia somos salvos, como dice allá en ese mismo capítulo, ¿no? Fuimos escogidos desde la fundación del mundo, para que estés en Cristo. En Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es estar en el cuerpo espiritual, que es el reino. Ese reino que fue profetizado por el profeta Daniel, allá en Daniel 2, pasemos allá, por favor. Daniel 2, vamos a empezar en el 44. Daniel 2, 44.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. La manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y en los sueños, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí está Daniel frente al rey de Babilonia, interpretando el sueño que había tenido el rey de una estatua gigante, que la cabeza era de oro, y luego de plata, de bronce. Todo eso significaban reinos que habrían de venir en los tiempos venideros, como dice, ¿no? Pero que en esos tiempos se establecería un reino. Ese reino, hermanos, es en el que estamos ahorita mismo. Espiritualmente hablando, es el reino de Dios, es el reino del Hijo de Dios, Jesucristo, que es el cuerpo. Porque Colosenses 1:13 dice, cual los ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Cristo Jesús, el que tenemos redención por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que andemos en santidad. ¿Qué es andar en santidad? Apartados del pecado, apartados de los chismes, apartados del alcohol, de muchas cosas que vienen con lo carnal, ¿no? Para que aprendas a vivir para Dios, como Dios ha predestinado que anduviéramos en estas obras. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Lee 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es quien lo santifica? El Espíritu. ¿Quién los hace santos? El Espíritu. ¿Quién te ha sellado para Dios, para los últimos de los tiempos? El Espíritu. El que recibimos cuando obedecimos el Evangelio. Dice una escritura en Romanos 8:9, que el que no tiene el Espíritu de Dios no es nada de Él. Mi pregunta a los invitados sería, ¿han oído de este Espíritu? ¿Cómo se recibe este Espíritu? Por medio del bautismo. Este Espíritu es crucial para su salvación. Invitado, porque si no tiene el Espíritu de Dios, bíblicamente no es de Dios. Y si no somos de Dios, ¿de quién somos sino del otro? Esto es hablando con la Biblia. Si leemos bien las Escrituras, hermanos, en lo espiritual vemos a Dios, vemos al Trino Dios trabajando. Fíjense bien, Dios Padre acarrea almas al Hijo. Juan 6:37. Juan 6:37. Vemos Dios Padre, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dijo Cristo, y al que viene a mí no le echo fuera. Dios Hijo, Dios Padre acarrea almas al Hijo, Dios Hijo nos lava del pecado.
Pasemos allá en Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis 1, 5. Capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y último vemos a Dios Espíritu Santo, quien nos guía en toda verdad. Regresamos allá a Juan 16. Juan 16, 13. 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Leyendo esto, hermanos, a ustedes que han obedecido el Evangelio, que por fe creemos, de acuerdo a la Escritura, que somos escogidos para estar en Cristo, para que seas santo, para que seas santificado por medio del Espíritu en este camino. Como decía el hermano, este camino no va a ser fácil. Tiene sus obstáculos y tu fe va a ser probada, ¿no? Y ahí es cuando muchos caen y, desmaya su fe, ya no quieren progresar. Leyendo esto, hermanos, ¿cómo los debemos de comportar aquí adentro y allá afuera? Ya no debemos andar más en el pecado, porque Dios mora en ti, en mí. No vamos a burlar a Dios. A ustedes los podré burlar, pero a Dios, yo no me voy a poder burlar de Dios. Dice la Escritura que el que para la carne cosecha de la carne segará corrupción. Ahí en Gálatas, ¿no? Ya no podemos vivir como lo hacías antes, hermano. Porque tu vida ya no es tuya. Tu vida permanece a Dios. El Espíritu que Dios te dio es para que andes en santidad. Es para que seas la luz. A donde quieras que tú vayas, es para que seas la sal. Donde quieras que tú vayas y prediques el Evangelio. Crezcas en el conocimiento del Evangelio. Porque si no los apartamos del mal y seguimos una vida de doble ánimo, de que un día sí, de que un día no, de que quiero un pie en el mundo y el otro en la iglesia, hermanos, así nunca vamos a alcanzar nada. No vamos a alcanzar la madurez espiritual, ni mucho menos nuestra salvación eterna, ¿no? Cristo dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Muchos son llamados en Cristo, pero pocos los escogidos. Concuerdo con el hermano en su predicación del domingo pasado. Creemos que cuando los bautizamos ya lo es todo, cuando no es así. El bautizo, claro, es muy importante porque por medio de él recibes el don de Dios, que es el Espíritu. Pero ahí es el inicio, hermano. Ahí es el inicio. De ahí tienes que aferrarte a Dios, a lo espiritual, a seguir creciendo, a seguir madurando. ¿Por qué? Porque la salvación, se pierde. Bíblicamente está comprobado, se pierde. No porque Dios no quiera que tú seas salvo, sino porque tú quieres andar en el pecado, quieres andar como lo anda el mundo, en la avaricia, las adicciones. Y lo que pasa ahí es que pones a Dios atrás
Y ahora el que va guiando es lo carnal, cuando debería ser lo espiritual. Según somos seres espirituales, ¿no? Nueva creación en Cristo. Pero nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que lo espiritual es lo primero. Nos olvidamos que es lo más importante en nuestras nuevas vidas como cristianos. Y ponemos siempre al hombre carnal. Y por eso nos vienen problemas. Por eso nos vienen dolores de cabeza. Por eso nos vienen child support. No que yo me haya metido child support, pero... O sea, nada bueno. No espere nada bueno de la carne, hermano. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Hermano, obedeció el Evangelio. Qué bien. Es la decisión más importante que usted haya tomado en su vida, de recibir a Dios en su alma, en su corazón, en su vida, sí. Pero ahora, ocúpate en tu salvación, hermano, hermana. Porque no estás seguro de que usted la vaya a hacer. Yo no estoy seguro, hay veces que como que me quiero hacer para atrás de eso y digo, híjole, me toca predicar. Y a la otra semana me toca dar estudio. Como que lo carnal me quiere jalar para atrás. Como que me quiero acobardar y digo, yo no, ¿cómo? O sea, yo quiero estar en paz con Dios. Yo quiero que cuando yo me muera, yo me vaya en paz con Dios. Igual con todos ustedes, ¿no? Porque esta vida es un cerrar y abrir de ojos, hermano. Ya se pasaron 30 años. Y los otros 30 van a pasar en igual manera de rápido. O sea, eternidad no es un juego. El mundo lo ve como un juego, el mundo lo ve como un chiste y por eso se burlan. Pero déjenme decirles que no se van a burlar cuando estén enfrente de Dios, de aquel fuego consumidor y que sean juzgados y echados al infierno. Mas usted tiene las arras del Espíritu, usted ha sido sellado. Lo seguiremos comportando como niños, lo seguiremos comportando como carnales. Pablo le dijo a los de Corintios, ¿acaso no son carnales? Cuando dice uno, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Cuando deberían ser ya maestros, todavía tenéis que darle leche espiritual, los principios, lo más básico de la Biblia. Yo no quiero estar ahí, yo quiero estar comiendo de la carne, de lo maduro, de lo entendimiento que da el Espíritu. Pero cada uno, hermanos, llevará su propia carne, ¿no? Su propio peso, perdón. Cada uno va a lidiar con su propio cuerpo en la fe. Cada uno pasará por pruebas. Yo le digo a usted, no se aparte de Dios, hermano. Porque sin Dios, como decía el hermano en su oración, sin Dios no somos nada. ¿Qué somos sin Dios? ¿Qué esperanza tenemos fuera de Dios? ¿A dónde vamos sin Dios? ¿Al pecado otra vez? Pasemos a 1 Corintios 9.
Esta escritura encaja bien con lo que acabo de leer en Filipenses 2:12. Primera de Corintios 9:24. 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, es decir, habiendo sido predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto me puede pasar a mí, hermano. Y eso me causa temor. Eso le puede pasar a usted, hermano. Y debería causarle temor. Temor es el temor en Dios. El temor a Dios es bueno para la vida de uno. Porque te apartas del mal, te pone en perspectiva lo que es tu vida, lo que son tus acciones, las consecuencias de las acciones de uno. Porque como decía, van a venir pruebas. Van a venir pruebas en tu vida, en tu salud, en tu matrimonio. ¿Cómo vas a cargar? ¿Cómo vas a soportar esas pruebas si andas en lo carnal? Si no dedicamos tiempo a Dios, ¿a quién vas a acudir? Si de Dios nomás te acuerdas el domingo. Pasamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, vamos a empezar en el 6. Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Un dato curioso sobre el oro que aprendí viendo Gold Rush es que el oro se derrite a una temperatura de 1064 grados Celsius. Cuando el oro se convierte en líquido, le salen todas las impurezas. El oro es calentado a esa temperatura en una olla y se hace líquido y por encima sale como una espuma negra. Esas son todas las impuridades que trae el oro, el metal, ¿no? De otros químicos y otros metales. Mas el oro puro es cosa rara ver oro hecho líquido, ¿no? Es como un color amarillo subido así. Pero la forma en que le quitan las impuridades es increíble, cómo lo hacían en los tiempos de antes, cuando no había la tecnología que hay hoy, ¿no? Me pongo a pensar, ese fuego, hermanos, esos asuntos que van a venir a tu fe para probarte, a tu salud para probarte, en tu matrimonio para probarte, lo mejor, hermanos, es soportarla. Lo mejor es entregarse a Dios en oración, arrepentirse uno del pecado, que se haga la voluntad de Dios en la vida de uno. No es mallar en la fe, no echarse para atrás porque la estás pasando mal en lo espiritual. Las pruebas van a venir de muchas formas, hermano.
pero nuestra salida siempre va a ser la misma, que es Cristo, que es estar en oración, firmemente, fijamente en lo espiritual, estando en paz con Dios. Para que el día que tú te vayas de este mundo, o si los toca estar aquí cuando Cristo venga, que sea hallada en gloria, que seas alabado por Dios, bien hecho siervo, entra al reino, y no de que te diga a lo contrario y te eche al infierno. Cuando uno pasa por estas pruebas, uno no lo ve, pero estas pruebas le causan a uno que se haga humilde. Nos humillan, nos hacen humildes a veces las pruebas. Y haciendo así los acercamos más a Dios. Como decía el hermano, a veces que las pruebas, nuestros problemas en nuestras vidas son regalos, dice el hermano. Porque por causa de eso te acercas más a Dios. Nos apartamos del mal, los entregamos a Dios en nuestra fe, en oración, que se haga su voluntad, Señor. Ponemos nuestra fe en Dios, en que Él nos va a ayudar a salir adelante. Y no nomás esto, fíjense en Romanos 5. Romanos 5, vamos a empezar en el 3. Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De ahí viene nuestra paz, hermano. Y esa prueba va a producir esperanza. Todas las tribulaciones los va a trabajar para bien porque producen paciencia. Y la paciencia la prueba. Y la prueba esperanza. Esperanza de que Dios nos va a dar paz. Esperanza de que vamos a estar bien tal en cuanto uno ande siguiendo a Dios, ¿no? Porque si te echas para atrás estando en prueba, vas a desmayar en la fe. O sea, no, que son puros problemas, andar en la iglesia, que esto y esto otro. El que se echa para atrás espiritualmente, pues, ¿de qué nos sirve, no? Si esa prueba se te fue dada para que crezcas espiritualmente, para que tengas esperanza, para que te acerques más a Dios, y uno se hace para atrás, ¿de qué nos sirvió eso? Otra vez vamos a lo mismo, que es andar en el pecado. Dios es misericordioso, y gracias a Dios por eso, ¿no? Cristo dice, el que busca, encuentra. El que toca se le abrirá. O sea, dice mi abuela, ay, mijito, Dios aprieta pero no ahorca. Qué manera de ver las cosas, ¿no? Pero nunca lo dice la Escritura, Dios nunca te va a dar una prueba que no puedas soportar. Y con la prueba viene la salida en igual manera. Me hace que está en Corintios, esa Escritura. Pero todo viene a la mentalidad de uno, a la espiritualidad de uno. Porque si uno no está bien con Dios, no vas a llevar nada bueno. No vas a sacar nada bueno de las pruebas que te vengan sobre ti, más que puro malo. Y vas a andar diciéndole a otra gente de lo malo, cuando es entre tú y Dios. Como decía, la carga
que usted lleva es entre tú y Dios. Yo no voy a estar presente cuando sea juzgado, ni usted va a estar presente cuando yo sea juzgado. Antes de entrar a nuestro eterno descanso, vamos a sufrir, hermano. Para eso estamos aquí. Vamos a sufrir, pero lo que nos espera no se puede comparar. El hombre de afuera, dicen Corintios, va padeciendo día con día, mientras el hombre espiritual va creciendo día con día. Quiero pensar que eso se está llevando a cabo en mi vida. Mientras que el hombre carnal perece día con día, el hombre espiritual es renovado día con día con el entendimiento de Dios, de andar en la voluntad de Dios, de andar en obediencia. ¿Acaso usted no pensaría lo mismo? Es tiempo de examinarte, hermano. Es tiempo de examinarnos como cristianos, cómo caminamos en la fe. Esto siempre va a ser un dilema. Porque regreso a lo que dijo Cristo. Muchos son llamados, pero muy pocos los escogidos, hermano. Pasemos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5:10. 5:10. Lee, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Con eso concluyo el estudio, hermanos. Es todo lo que Dios me dio. El punto del estudio, hermanos, es de que sepa usted que ha sido escogido, de acuerdo a la Escritura. Ha sido escogido desde la fundación del mundo. Es cosa increíble eso. Para que estés en Cristo, que es la iglesia. Para que sea santificado por el Espíritu día con día, que sea que nos guíe en lo espiritual, en las cosas buenas, que son agradables ante Dios y no en las malas. En el mundo hay bastantes problemas para andarse metiendo aún más en esos problemas. Pero todo esto es por fe, hermano. Todo esto es por fe. Porque dice 2 Corintios 5:7 que por fe andamos y no por vista. Espero que en algo les haya ayudado este estudio, hermanos. Si hay un invitado que quiera obedecer el Evangelio, que quiera recibir el don de Dios, aquí hay agua para que se bautice y reciba lo más importante que uno pueda recibir en esta vida, hermano. Dios los bendiga.